Desde hace algunas semanas venimos estudiando la vida del apóstol Pedro, su vida, su llamado, su misión. Y hoy día vamos a estar tocando este tema, la bendición de servir a los demás. Cuando vamos a la Biblia reconocemos que cuando el Señor nos invita y nos hace un llamado como a Pedro, deja tus redes y te voy a hacer pescador de hombres. El Señor nos hace un llamado, pero con el llamado también viene la misión. En días anteriores hablábamos desde que yo entrego mi vida a Dios, desde que yo entrego mi vida a Jesús, hay un llamado. El llamado no solo es para saber que Él me llamó, el llamado tiene un propósito, un fin en nuestras vidas. Y creo que parte de todo este llamado hemos sido llamados a servir. Lamentablemente en muchos contextos el servicio se lo toma como una carga, como una molestia, como una incomodidad. Pero Jesús cambia la visión del servicio y nos dice que el servicio no es una carga. El poder servir a los demás, el poder servir al prójimo, al otro, es una bendición en mi vida. Es una bendición en mi vida que tarde o temprano también cosecharemos ese servicio. Para aquello quisiera invitarles por favor al Evangelio de Juan, el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Y dice el texto así: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado sus pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagan. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen o las ponen en práctica. Miren, mis amados, cómo el Señor Jesús cambia la cosmovisión del servicio. El servicio no es una carga. No es una carga cuando lo hago con amor. El servicio que va lleno de amor no es una carga, es una bendición y un privilegio tener la capacidad de servir a los demás. Pero ubiquémonos un poco en el contexto bíblico.
Si ustedes en casa pueden revisar unos capítulos antes o en los otros evangelios, se había dado una discusión entre los apóstoles y la discusión era esta: ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? Yo voy a ser el mayor, yo soy el mejor entre ustedes, reclamaban los discípulos. Señor, nadie como yo te he servido, yo te he acompañado y estoy seguro, Señor, que yo voy a ser el primero entre todos. ¿Sabe? Esa discusión no es nueva, lamentablemente en nuestros días sigue sucediendo. En las altas esferas políticas, religiosas, sociales, todavía luchamos por querer ser los primeros. Y no que esté mal tratar de ser del primero, sino que en ocasiones equivocamos el camino para ser los primeros. A veces hemos pensado que para ser los primeros debo deteriorar la imagen de los demás y enaltecer la mía. Y parece que esa era la actitud de los apóstoles y discípulos. Y Señor, yo deseo ser el primero. Y Jesús, con una gran carga de frontalidad y verdad, me dice: qué bueno que ustedes quieran ser los primeros. Me alegra saber que ustedes quieren crecer y liderar. ¡Qué bueno! Pero les voy a dar la clave para ser el primero. El que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. Si ustedes quieren ser los primeros, sean el servidor o los servidores de los demás. Estoy seguro que otro gallo nos cantaría si esta actitud hubiera en nuestros hogares, en nuestra relación de pareja, en la iglesia, en nuestra sociedad, en el barrio. Lamentablemente a veces nos topamos con personas bastante servidas o bastante servidos. El que quiera ser el primero, sea el servidor de los demás. Pero ¿sabe? El maestro nos deja grandes enseñanzas en pequeños, grandes detalles. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de las enseñanzas de Jesús las hace fuera del templo. Una gran parte de las enseñanzas del Maestro no estaban directamente ubicadas en el templo, aunque algunas enseñanzas sí. Cuando hinchó a los mercaderes del templo, cuando vio a esta viuda que entregaba 2 blanquitas, pero sabe, la gran mayoría de enseñanzas el Maestro las realizaba en la vida cotidiana. Recuerda aquella ocasión que pasaba y un hombre que estaba en un árbol que era pequeño, Maestro, ahí estaba este famoso hombre Zaqueo. Zaqueo, baja de allí porque quiero ir a comer a tu casa. Los vecinos, la gente cercana decía: si Jesús supiera bien quién es Él, no iría a comer esa casa. Es mala gente, dirían algunos. Y Jesús responde y nos dice: el médico no vino por los sanos, vino por los enfermos, por aquellos que tienen una necesidad. Creo yo muchas veces que la mayor enfermedad en el contexto del reino de los cielos es ese corazón egoísta, es ese corazón que piensa que tiene todo resuelto y que no necesita cambiar. Lamentablemente nos fijamos en los conflictos, en el pecado y en el tropiezo de los demás y nos olvidamos lo que nos decía Jesús. ¿Por qué te fijas en esa pequeña astilla en el ojo de tu hermano y te olvidas de esa gran viga que hay en el tuyo? Mis amados, estoy seguro que cuando llegamos al templo, a la casa del Señor, el Señor nos capacita, nos instruye, nos restaura, nos desafía en muchos casos. Pero el mayor desafío es cuando dejamos el templo y salimos por esa puerta, cuando hemos sido llamados a ser sal y luz en nuestra familia, en nuestros hogares, con nuestros amigos.
No lo olvide. El Señor nos capacita y nos envía a ser sal y luz en nuestros lugares de influencia. Su oficina, su taller, su escritorio, su casa. Ese es el lugar donde el Señor nos invita a ser sal y luz. Hace un tiempo atrás había una famosísima canción que decía: saca a Jesús o saca a Dios de los templos. ¿Y cómo sacamos a Jesús de los templos? A través de nuestra vida y testimonio. No olvidemos que cristiano significa un pequeño Cristo, un pequeño faro de luz para un mundo en obscuridad. Las pequeñas grandes enseñanzas del Maestro. ¿Sabe? El Maestro lava los pies. El Maestro entra montado en un burro a Jerusalén. Miren, mis amados, en estos días de Semana Santa, Domingo de Ramos, en aquella época, los generales vencedores y ganadores entraban en un gran corcel y eran victoriados y aplaudidos por todos. Pero Jesús, el Rey de Reyes, no entra en un gran corcel. Toma un burro que está atado en la esquina, se monta en él y comienza a ingresar. Qué capacidad de negación, qué capacidad de renunciar a mi cargo, a mi puesto, para servir a los demás. El servicio dignifica la autoridad, no le quita autoridad. El servicio da honra a la autoridad, no le quita autoridad. Pero sabe, el lavatorio de pies que Jesús realiza es uno de los actos más grandes de humildad que hay en la Biblia. Lo primero es que necesitamos reconocer que el lavatorio de pies era un acto bastante común en aquella época. No es que Jesús lo hizo de una forma única, extraordinaria, no, era bastante común. Recuerda cuando Jesús llegó a la casa o a una casa y se acercó María y lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Era muy común que cuando unos invitados llegaran a una casa, generalmente una casa de una familia pudiente, ellos tenían varios esclavos, varios. Pero la norma decía que el más nuevo de todos los esclavos, el recién llegado a la casa, era el que tenía que sacar una lavacara, arrodillarse y lavar los pies a los invitados. Secar los pies era una forma, lavar y secar los pies era una forma de honra, era una forma de decirle: bienvenido a esta casa, esta es tu casa. Imagínense cuál sería la conmoción de sus seguidores al ver a este Cristo que sanó enfermos, calmó las aguas, echó fuera demonios, multiplicó los peces y los panes. Y dice: mire, el que quiera ser el primero sea el servidor de los demás. Así es que yo voy a darles el ejemplo. Les invito a que se descalcen. Y dice que tomó una lavacara, sacó su túnica, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de los discípulos.